Lo que vas a escuchar no es solo una historia de deportación, es la traición más dolorosa que un hombre puede sufrir, entregado por la mujer en quien confiaba, mientras le quitaban todo lo que había logrado con años de esfuerzo. Cada palabra revela la injusticia, cada recuerdo, el sacrificio que casi me destruye. Nunca olvidaré el día en que todo se derrumbó frente a mí. Era martes, a media mañana, y yo estaba en la oficina contable donde trabajaba desde hacía 5 años, revisando facturas y preparando nómina. Mariana, mi esposa, había salido temprano con las niñas, y yo respiraba un poco de tranquilidad, pensando que todo estaba en orden. Pero entonces sonó el timbre, y antes de que pudiera reaccionar, 2 hombres con chalecos oscuros y placas brillando en el pecho aparecieron en la puerta. Pronunciaron mi nombre completo con una autoridad que me congeló la sangre. Miguel Torres, tiene que acompañarnos. Mis manos temblaban mientras me levantaba, todavía con los ojos pegados a la pantalla del computador y los documentos que mostraban números que habían costado años de trabajo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Logré balbucear. No hubo respuesta. Me esposaron de inmediato, y el frío del metal en mis muñecas fue solo un reflejo del hielo que sentí recorriendo todo mi cuerpo. Mis compañeros de oficina me miraban, incapaces de articular palabra, mientras me llevaban hacia la camioneta blanca que me esperaba afuera. El camino al centro de detención fue un silencio absoluto. Cada golpe de la suspensión del vehículo me recordaba que mi vida había cambiado en segundos. Recordé cada dólar que había ganado y enviado a México, cada noche trabajando hasta el cansancio, cada sacrificio para mantener a mi familia con un techo digno, para que mis padres pudieran pagar medicinas y mis hermanas estudiar. Todo eso parecía ahora tan inútil frente a la traición más inesperada. Mariana, la mujer con la que compartí 10 años de vida, me había entregado a las autoridades. Llegamos al centro y el proceso de ingreso fue humillante. Me hicieron quitar la ropa, vaciar los bolsillos y me entregaron un uniforme naranja que me borraba como persona. Las literas metálicas, el olor a cloro rancio y el frío que penetraba hasta los huesos me recibieron como un recordatorio de que nada volvería a ser igual. Me senté en la litera, abrazando las rodillas, y recordé a mis hijas, Sofía, de 7 años, Valeria, de 5, seguramente preguntándose por qué su papá no volvía. Esa imagen me desgarraba el corazón más que cualquier cadena o celda. Mis pensamientos giraban alrededor del dinero, cada centavo que había ganado con tanto esfuerzo, cada ahorro, cada remesa enviada, ahora estaba en manos de Mariana. Me había dejado sin nada. Cuando intenté llamarla para entender qué había pasado, su voz fría y distante fue la puñalada final. Miguel, fue lo mejor. Ya no necesitamos que estés aquí. Tu dinero se queda conmigo. El golpe emocional fue insoportable. No solo me habían deportado sin previo aviso, sino que la persona en quien confiaba había destruido todo lo que construí. La sensación de vacío me envolvía. Me sentí traicionado, despojado, un extraño en mi propia vida. Cada sacrificio de 13 años parecía evaporarse en cuestión de segundos. Aquella primera noche en la celda fue interminable. Escuchaba a otros hombres llorar en silencio, compartiendo su desesperación, y yo me sentía igual de vulnerable, pero con un dolor más profundo. No había traición de extraños, sino de alguien que conocía cada rincón de mi corazón. Caminé en círculos, pensando en las niñas, en mis padres, en todo lo que había perdido, y juré que, aunque me quitaran todo, no permitiría que borraran mi historia. Sabía que los días siguientes serían un infierno. La audiencia, la posibilidad de ser deportado oficialmente y la certeza de que mi vida en Estados Unidos se había reducido a un número en un expediente. Pero también entendí algo: necesitaba sobrevivir, porque mientras yo existiera, habría esperanza para mis hijas, y mi sacrificio no sería en vano. Cuando pienso en los años previos a ese golpe, recuerdo cada noche de cansancio extremo y cada día de incertidumbre que me llevó hasta allí. Desde que crucé la frontera en 2010,
Cada dólar ganado y cada hora trabajada tenían un propósito claro: mantener a mi familia y construir un futuro para mis hijas. No era fácil. Los primeros meses viví en un cuarto compartido con 5 hombres más, en un barrio donde los crímenes se escuchaban a diario y la policía pasaba de largo. Dormía en un colchón fino, cubierto con mantas gastadas, y mi desayuno era casi siempre pan seco con café aguado. Los trabajos llegaban uno tras otro, cargando cajas en bodegas, lavando platos en restaurantes, limpiando oficinas a la madrugada. Cada esfuerzo era una apuesta, una carrera contra el tiempo y el cansancio. Cada quincena enviaba dinero a México. Mi madre dependía de eso para comprar medicinas. Mis hermanos, para seguir estudiando. Mandaba entre 300 y 500 dólares cada vez, y aunque me quedaba con lo mínimo para sobrevivir aquí, cada envío me hacía sentir que todavía estaba haciendo algo bien. Cada recibo que guardaba era un pequeño trofeo, la prueba de que estaba cumpliendo con mi deber. El ahorro era otra historia. Cada dólar extra que podía guardar lo colocaba en un sobre marcado, escondido bajo la tabla del colchón o en la caja de herramientas del garaje. Ahorraba con dolor. Pasaba semanas comiendo lo más barato, renunciando a un café, a un par de zapatos nuevos, incluso a ropa para mis hijas cuando el dinero no alcanzaba. Pero sabía que esos ahorros podían significar seguridad, la renta de un mes adelantada, la posibilidad de pagar facturas atrasadas o cubrir una emergencia médica. Era mi red de seguridad, construida con años de sacrificio. Cada centavo tenía historia. Recuerdo un día de 2015, cuando vendí mi viejo carro porque necesitaba enviar más dinero a México. Ese carro había sido mi primer logro en Estados Unidos, mi prueba de que podía progresar. Lo dejé ir con nostalgia, pero con la certeza de que ayudar a mi madre era más importante que mis propios deseos. Años más tarde, esos dólares, acumulados con esfuerzo, eran la diferencia entre que mi madre tuviera sus medicinas o que tuviera que pasar hambre. Todo esto lo sabía Mariana. Lo había visto cada día. Mis ojos cansados al regresar del trabajo, mis manos llenas de callos, mis noches sin dormir porque tenía que terminar cuentas o preparar remesas. Lo sabía porque estaba en casa, compartiendo mis planes, mis preocupaciones y a veces mis lágrimas. Ella veía cómo sacrificaba mis gustos por cuidar de nuestra familia y por enviar dinero a México. Sabía que esos ahorros no eran solo dinero, eran años de mi vida comprimidos en billetes. Y ahí estaba, confiando, creyendo que estábamos construyendo una vida juntos. Cada sonrisa de mis hijas, cada abrazo de Mariana, cada palabra de agradecimiento de mi madre en México, me hacía sentir que todo el esfuerzo valía la pena. Era un equilibrio delicado, pero funcionaba. Yo trabajaba, ahorraba, enviaba dinero, y ellos podían vivir un poco mejor. Esa era mi satisfacción, saber que mi esfuerzo servía de algo. Nunca imaginé que toda esa confianza sería usada en mi contra. Nunca pensé que la persona que conocía mis secretos, mis sacrificios y mis estrategias de ahorro, alguien que veía mi trabajo diario y la dedicación a mis hijos, sería capaz de entregarme y quedarse con todo lo que había construido. Esa traición no solo me arrebató la libertad, sino que también me quitó la seguridad que había costado años lograr. Mientras estaba en la celda del ICE, recordaba cada sobre lleno de billetes, cada recibo guardado con cuidado, cada dólar enviado con amor y responsabilidad. Y me dolía pensar que todo eso ahora estaba en manos de Mariana, que había decidido quedarse con mis ahorros y marcar mi destino. Cada sacrificio, cada renuncia personal, cada noche de insomnio, parecía desvanecerse de un solo golpe, dejando un vacío que me atravesaba el pecho y me dejaba sin aire. Ese fue el punto de quiebre, entender que no solo me habían deportado, sino que habían usado todo mi esfuerzo en mi contra. Ese dolor era más profundo que cualquier celda, más frío que cualquier metal en mis muñecas, y supe que, aunque me quitaran todo, todavía quedaba una cosa: la verdad de lo que hice.
el sacrificio real que nadie podría borrar. Todo comenzó de manera sutil, casi imperceptible, como un hilo que se va enrollando hasta formar una trampa. Mariana empezó a cambiar después de que nos mudamos a ese apartamento más grande. Al principio eran comentarios suaves, preguntas inocentes que parecían consejos. «Miguel, ¿no crees que mandas demasiado dinero a México?». Yo respondía con paciencia, explicándole que mi madre necesitaba ayuda, que mis hermanos estaban estudiando, que era una responsabilidad que asumí desde que crucé la frontera. Pero sus palabras se repetían, cada vez más insistentes, hasta que dejaron de ser consejos y se convirtieron en reproches. Luego vinieron los pedidos imposibles. «Miguel, necesito que pongas más dinero en nuestra cuenta de ahorros. Tenemos que pagar la matrícula de las niñas y los gastos médicos», decía una y otra vez. Yo ya había calculado cada dólar con meses de anticipación. Dar más significaba sacrificar la comida de la semana, dejar de enviar remesas a México o quedarme sin dinero para emergencias. Le explicaba, con la voz temblorosa, que no podía, que cada centavo ya estaba destinado, pero parecía que mis palabras no tenían peso. Y detrás de esos pedidos había un control silencioso, constante. Mariana comenzó a vigilar mis movimientos, a revisar mis recibos, a cuestionar cada gasto. «¿Por qué llegaste tarde del trabajo? ¿Dónde estabas?», me preguntaba, como si yo tuviera alguna obligación de rendirle cuentas más allá de la que ya daba a mi familia en México. Esa vigilancia constante me hacía sentir que caminaba sobre una cuerda floja, y cualquier paso en falso podía desatar su ira o su desconfianza. La tensión creció con rapidez. Los comentarios de Mariana se volvieron ataques velados. «Si fueras más responsable, no tendríamos estos problemas económicos. Si realmente quisieras a tu familia, priorizarías a las niñas». Cada frase era como un martillo golpeando mi autoestima, recordándome que todo el esfuerzo que había hecho parecía invisible. Y yo, agotado de trabajar desde el amanecer hasta la noche, solo podía asentir, guardando la rabia para mí, porque cualquier discusión podía convertirse en una acusación más tarde. Lo más devastador fue descubrir que Mariana estaba en contacto directo con alguien que conocía todos mis movimientos. David, mi amigo de infancia, el hermano que pensé que jamás me traicionaría, se convirtió en un engranaje silencioso de esta manipulación. Por teléfono, en mensajes de texto y mediante notas discretas, comenzó a minar mi credibilidad frente a mi esposa, exagerando mis errores, inventando historias sobre cómo supuestamente usaba el dinero de manera irresponsable. Recuerdo una noche de 2022 cuando llegué agotado del trabajo nocturno, con las manos llenas de callos y los pies adoloridos, y encontré una carta sobre la mesa. Era de Mariana. «Miguel, si no puedes manejar la situación financiera, tal vez sea mejor que alguien más lo haga. No podemos permitir que todo se vaya de las manos». Sentí como si me arrancaran el corazón. Cada sacrificio, cada dólar enviado, cada hora de trabajo era cuestionado, despojado de valor. Y detrás de esa carta estaba David, moviendo hilos y asegurándose de que yo fuera percibido como un hombre irresponsable, incapaz de cuidar a su familia. La sensación de aislamiento creció. Cada vez que intentaba hablar, Mariana desviaba la conversación hacia mis supuestas fallas. Cada vez que intentaba justificar mis decisiones económicas, ella lo interpretaba como mentiras o negligencia. Yo me sentía atrapado en un laberinto emocional, sin salida, rodeado de rostros familiares que ahora parecían enemigos. Fue en ese contexto que comprendí, demasiado tarde, que la deportación no era un accidente ni un error burocrático. Era la consecuencia directa de un plan meticuloso, diseñado por la persona en la que más confiaba y apoyado por alguien que conocía cada aspecto de mi vida. Cada palabra manipuladora de Mariana, cada demanda imposible, cada reproche velado, había sido un paso hacia mi caída. Esa noche, mientras mis hijas dormían a pocos metros, comprendí la magnitud de lo que me esperaba. La traición no llegaba desde un desconocido, sino desde el núcleo más íntimo de mi vida. Y su impacto era devastador.
No solo me quitaron la libertad que había ganado con tanto esfuerzo, sino que también comenzaron a vaciar mis ahorros, dejando que años de trabajo duro desaparecieran sin posibilidad de defensa. Supe entonces que cada sacrificio que había hecho desde que crucé la frontera estaba siendo usado en mi contra, como pruebas de mi responsabilidad fallida, y que la puerta hacia mi deportación se abría lentamente, impulsada por aquellos que debieron protegerme y amarme. El día que descubrí la verdad, sentí que me caía el mundo encima. Era una tarde gris, con lluvia ligera que se colaba por las rendijas de la ventana, cuando encontré un sobre en la mesa del comedor. Lo reconocí de inmediato. Era uno de los sobres que Mariana usaba para organizar las facturas y documentos importantes. Temblando, lo abrí. Dentro había recibos, notas y una hoja manuscrita que no podía creer que fuera real. La hoja estaba firmada por Mariana y, aunque traté de leerla despacio, las palabras me golpearon como puños. Miguel no cumple con sus responsabilidades, gasta el dinero en otros lugares y no podemos confiar en él. He llamado a inmigración para que intervengan. Su dinero se queda conmigo. Esto es lo mejor para todos. Sentí un frío recorrerme el cuerpo, como si todo el calor de mi vida se hubiera extinguido en segundos. Cada dólar que había ganado, cada sacrificio, cada noche de insomnio, ahora estaba en manos de la persona que decía amarme y protegerme. No podía creerlo. Intenté recordar cada momento, cada conversación, las pequeñas insinuaciones, los reproches velados, los pedidos imposibles. Todo cobraba sentido ahora. Mariana había planeado meticulosamente cómo entregarme a las autoridades sin dejar rastro de su participación. Todo encajaba. Las sospechas que sembró entre mis colegas, los comentarios que hizo frente a mis hijas, los recibos que desaparecieron de mi carpeta. Todo había sido parte de un plan para aislarme, desacreditarme y arrebatarme mi dinero. Sentado en la sala, con la lluvia golpeando el techo, sentí un vacío que me atravesaba el pecho. Pensé en Sofía y Valeria, dormidas al otro lado de la puerta. ¿Cómo podía explicarles que la mujer que debía protegerlas era la misma que me había traicionado y había intentado borrarme de sus vidas? Un nudo en la garganta me impidió hablar, y las lágrimas comenzaron a caer sin control. Busqué en mis documentos cualquier otra evidencia y encontré mensajes de texto en los que Mariana coordinaba con alguien del exterior, asegurando que mi nombre fuera entregado al IC. Su detalle era escalofriante: horarios, lugares donde trabajaba, incluso menciones de mis hábitos y rutinas. Todo estaba ahí, en tinta y bytes, como prueba de que la traición no era un impulso, sino un plan calculado. Durante horas caminé de un lado a otro, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. Cada recuerdo feliz que tenía de nuestra vida juntos, ahora se sentía como una burla cruel. Las cenas compartidas, los cumpleaños de las niñas, los viajes cortos que hacíamos los fines de semana, todo había sido observado, registrado y usado en mi contra. Recordé también los años de ahorro que tenía cuidadosamente guardados. Cada sobre que escondía bajo el colchón o en la caja de herramientas, cada dólar ganado con el sudor de mi frente, ahora estaba en manos de Mariana. Ella no solo me había entregado a inmigración, sino que se había apropiado de todo lo que había construido con esfuerzo, dejando mi vida y mi futuro en suspenso absoluto. Esa noche no dormí. Caminaba en círculos por la sala, recordando cómo confié en la mujer que juró amarme y cómo esa confianza se convirtió en la cadena que me ató. Pensaba en cada sacrificio hecho, en cada envío de dinero a México, en cada noche trabajando hasta el cansancio, y me preguntaba si todo había sido en vano. El descubrimiento definitivo me cambió para siempre. No había regreso. La traición estaba consumada, la evidencia era irrefutable, y yo estaba en manos de un sistema que no me conocía, que no entendía mi historia, que solo veía números y expedientes. Solo me quedaba un pensamiento: debía sobrevivir, debía pelear, y debía encontrar la manera de contar mi historia antes de que todo desapareciera. Porque ahora no se trataba solo de dinero o de libertad.
Se trataba de recuperar mi dignidad, mi nombre y, sobre todo, la posibilidad de abrazar a mis hijas sin que nadie me quitara lo que más amaba. El día que perdí mi trabajo fue como si todo el esfuerzo de 13 años se desmoronara de golpe. Era marzo de 2023 y la bodega donde trabajaba desde hacía 5 años atravesaba recortes. El supervisor me llamó a su oficina con esa expresión fría que nunca olvido. Miguel, lo sentimos. No es personal. Simplemente ya no hay suficiente trabajo. Me entregó un sobre con mi último cheque y un apretón de mano seco. Salí de allí sin palabras, con la sensación de que el suelo se había abierto bajo mis pies. Los meses anteriores ya habían sido difíciles. La pandemia había reducido las horas y aumentado los gastos, y yo apenas lograba enviar $300 a México para mantener a mi madre y a mis hermanos. Cada día contaba cada dólar. Planeaba la comida, la renta, la escuela de Sofía y Valeria, y aún así parecía nunca alcanzar. Ahora, sin trabajo fijo, la presión se multiplicaba. Caminé por las calles de Houston bajo un sol abrasador, haciendo cuentas en la cabeza. Renta de $1,200, luz, gas, comida, remesas. Todo estaba en rojo, y yo no sabía por dónde empezar. Cuando llegué a casa, Mariana me esperaba con la mirada dura y fría. ¿Qué pasó?, preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. Le conté, intentando mantener la calma. Lo perdí, dije apenas. Su reacción fue un silencio pesado, seguido de un suspiro y unas palabras que todavía resuenan en mi memoria. Siempre lo mismo contigo, Miguel. Nunca es suficiente. Esa frase me atravesó el pecho como un cuchillo. No era solo una crítica. Era un juicio que me recordaba que todo mi esfuerzo parecía no importar. Durante las semanas siguientes, busqué trabajo en restaurantes, en construcción, en almacenes. Caminaba kilómetros, entregando currículos y explicando que tenía experiencia, que era responsable. Pero nadie quería contratarme sin documentos completos, y yo ya no podía demostrar mi estatus legal. El dinero se agotaba rápidamente. Dejamos de pagar la luz. Vendí mi carro viejo por menos de la mitad de lo que valía, pero aún así no alcanzaba. Cada día era un desafío, una prueba de resistencia, y cada noche regresaba a casa con la sensación de fracaso aplastando mi pecho. Las niñas notaban la tensión. Sofía preguntaba por qué no íbamos al parque, y Valeria me pedía juguetes que no podía comprar. Mentía, diciendo que estaba ocupado, que todo estaría bien, mientras sentía que la mentira me carcomía por dentro. Mariana también se volvió distante. Cada gasto que hacía, cada decisión que tomaba, era cuestionada. Sus palabras recordaban, sutilmente, los comentarios que David había sembrado sobre mi supuesta irresponsabilidad. Esa combinación de dudas externas y manipulación silenciosa me estaba debilitando emocional y económicamente. La presión llegó a un punto crítico cuando descubrí que varios sobres con recibos y ahorros habían desaparecido de donde los guardaba. Cada recibo era una prueba de los años de sacrificio, de cada dólar enviado a México y cada ahorro que tenía para emergencias. Su ausencia no podía ser casualidad. Solo alguien cercano, alguien con acceso a nuestra casa y conocimiento de mis hábitos, podía haberlo hecho. La sospecha se confirmó en mi mente. Mariana estaba activamente controlando y manipulando cada aspecto de mi vida, preparando el terreno para un golpe mayor. Y ese golpe llegó 2 semanas después. Mientras trabajaba horas extra en un almacén, llegaron ellos, agentes del IC. Pronunciaron mi nombre en voz alta, como si hubieran estado esperándome, como si todo estuviera perfectamente planeado. Al escuchar mis nombres y ver las esposas colocarse en mis muñecas, comprendí que todo estaba conectado. La presión económica, los pedidos imposibles, los ahorros desaparecidos y la constante manipulación habían servido para debilitarme y facilitar mi captura. El frío de las esposas, el brillo metálico, la mirada inquisitiva de los agentes, todo me golpeó. Pero el impacto más grande fue interno, la certeza de que la traición de Mariana había sido meticulosamente calculada para que yo quedara vulnerable.
No era un accidente. No era un error burocrático. Era un plan que había arrancado la seguridad que había construido durante años y la había entregado en manos de quienes decidían mi destino. Mientras me subían a la camioneta, sentí que el mundo se reducía a un instante. 13 años de sacrificio, sudor, trabajo nocturno, remesas enviadas, todo había sido borrado en segundos. Caminaba con la cabeza baja, no solo por la humillación de las esposas, sino por la traición que me había dejado completamente expuesto. Esa noche, en la celda fría y llena de otros detenidos, comprendí algo crucial. No podía rendirme. Aún sin trabajo, sin ahorros, sin el apoyo de la persona que juré amar y confiar, debía sobrevivir. Porque mientras yo siguiera respirando, habría una oportunidad de contar mi historia, de recuperar algo de lo que había perdido y de luchar por mis hijas, que eran la única razón de todo. El instante en que las esposas se cerraron en mis muñecas todavía resuena como un golpe metálico que atraviesa la piel. Los agentes me empujaron hacia la camioneta con una firmeza que no permitía discusión. Cada paso que daba sentía que perdía un pedazo de mi dignidad. Mis compañeros de trabajo me miraban, pero nadie dijo nada. Algunos bajaban la cabeza, otros fingían no ver. Yo solo podía pensar en Mariana, en cómo me había traicionado y en lo que había hecho con mis ahorros, mientras el frío del metal de las esposas recorría mis venas como hielo líquido. Dentro de la camioneta, el aire acondicionado estaba al máximo. Me senté con las manos esposadas frente a mí, mirando los reflejos apagados en la ventana cubierta. Afuera, Houston avanzaba con normalidad. El tráfico, los semáforos, los peatones y yo, encadenado, como si ya no perteneciera a esa ciudad que había sido mi hogar durante más de una década. Cada golpe de la suspensión me recordaba que la libertad podía desaparecer en un segundo. Al llegar al centro de detención, el procedimiento fue más humillante de lo que jamás había imaginado. Me hicieron quitar los zapatos, la ropa y vaciar los bolsillos. Mis documentos, la foto de mis hijas y los últimos billetes que me quedaban fueron revisados y tirados sobre la mesa sin cuidado. Un guardia levantó la foto de Sofía y Valeria y la miró con una sonrisa burlona antes de dejarla caer. Esa simple acción me atravesó más que cualquier cadena. Luego vino el uniforme naranja y los zapatos de plástico. Me miré en el espejo de metal y apenas reconocí al hombre que reflejaba. Ya no era Miguel Torres, el trabajador que había sacrificado años de vida para sostener a su familia. Era solo un número, un caso más, uno de los tantos atrapados en un sistema que no perdona. La celda era fría, húmeda y estrecha. Las literas metálicas estaban pegadas a las paredes. El baño descubierto en una esquina exhalaba un olor que mezclaba cloro y sudor, y un zumbido constante de luces fluorescentes me perforaba el cerebro. El frío penetraba hasta los huesos, y me recordaba que la libertad no estaba solo fuera de los barrotes, sino también dentro de mí. Me senté abrazando mis rodillas, con las lágrimas queriendo salir, mientras escuchaba a otros hombres llorar en silencio a mi alrededor. Había hombres de todas partes, mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, africanos. Algunos hablaban en susurros, otros simplemente miraban al vacío, resignados. Un salvadoreño de rostro curtido me dio una palmada en el hombro y me dijo: «Tranquilo, hermano, todos estamos en lo mismo». Su voz fue un hilo de humanidad que me sostuvo unos minutos. La primera noche fue interminable. Cada sonido se amplificaba. Los pasos de los guardias, el crujido de las literas, los sollozos de alguien que no podía contener las lágrimas. Yo cerraba los ojos y veía a Sofía y Valeria preguntando por mí, a Mariana sosteniendo mis ahorros, y sentía un vacío que ningún frío podría llenar. Al amanecer, nos dieron un desayuno insípido, pan duro, un huevo frío y leche aguada. Apenas pude probarlo. Cada bocado era recordatorio de la humillación, del aislamiento y de la traición que me había traído hasta allí. Ese mismo día, me permitieron hacer una llamada. Marqué el número de casa con las manos temblorosas. Cuando escuché la voz de Mariana, supe que todo era cierto. Su tono calmado y distante
Fue la estocada final. Miguel, llamé a inmigración. Tus ahorros se quedan conmigo. Era lo mejor para todos. Sentí un golpe en el estómago que me dejó sin aire. La traición no venía de un desconocido, sino de la persona que más amaba. Cada sacrificio, cada dólar enviado, cada noche sin dormir, ahora se sentía inútil. Esa noche caminé en círculos por la celda, tratando de asimilar lo que había sucedido. Entendí que la cárcel no empezaba en los barrotes ni en las esposas, sino mucho antes, cuando alguien a quien entregaste tu confianza decidió destruirte desde adentro. Pero también entendí que, mientras pudiera respirar, aún había una manera de luchar, de sobrevivir y de contar mi historia. El día de la audiencia llegó con un frío que calaba hasta los huesos. La celda parecía más pequeña que nunca, y cada paso hacia la camioneta del ICE me hacía sentir como si me arrastraran hacia la desaparición de mi propia vida. Caminaba encadenado, con la cabeza baja, pero con la mente llena de recuerdos. Los años de trabajo, los dólares enviados, cada sacrificio que había hecho para mantener a mi madre en México y a mis hijas aquí, ahora amenazados por la traición de Mariana. Al entrar en la sala de audiencias, el ambiente era gélido. El juez, un hombre de cabello gris, me miró con expresión impasible. Frente a él, el fiscal comenzó a enumerar mi expediente: ingreso ilegal, trabajo sin documentos, supuesta irresponsabilidad financiera. Cada palabra caía sobre mí como un martillo, pero lo que realmente me pesaba era la certeza de que Mariana había alimentado esa narrativa. Cada queja, cada comentario manipulador sobre mis gastos y mis ahorros había sido diseñado para que el juez me viera como un hombre irresponsable, un peligro o una carga. Cuando me dieron la palabra, respiré profundo. Mi voz temblaba, pero cada palabra salió cargada de dolor y de verdad. Señor juez, no soy un criminal, soy un padre, un hijo, un trabajador. Todo lo que he hecho ha sido por mis hijas y por mi madre. Cada dólar enviado, cada noche sin dormir, cada esfuerzo, todo ha sido para cuidar de los míos. Mi voz se quebró, pero no me detuve. Conté cómo Mariana había empezado a manipular la verdad, cómo me había acusado frente a mis hijas y cómo había usado mis ahorros y mi sacrificio para justificar la intervención de las autoridades. El juez me miraba sin expresión y el fiscal fruncía el ceño. Parecía que mis palabras caían en un vacío, pero yo seguí. Mostré recibos, registros de remesas y notas que demostraban mi dedicación. Y entonces, el golpe más brutal llegó. En el expediente había una declaración de Mariana acusándome de gastar irresponsablemente, de no cuidar de la familia y de ocultar dinero. Mi corazón se detuvo. La mujer que había jurado amarme estaba allí, reduciéndome a un mentiroso frente a la ley. Cuando el juez pidió un receso, fui conducido a una sala contigua. Allí me senté, las manos aún temblando, y traté de respirar. Pensaba en mis hijas, en Sofía y Valeria, y en cómo mi ausencia podía marcar sus vidas para siempre. Cada lágrima contenida era un recordatorio de que la traición puede venir de quien menos esperas, y que incluso el amor más profundo puede convertirse en el arma más cruel. Al reanudarse la audiencia, el juez escuchó el testimonio de mi abogado, quien presentó evidencia adicional y testimonios de personas que podían corroborar la manipulación de Mariana. Cada palabra revelaba la verdad que ella había intentado ocultar, que la denuncia y la intervención del ICE no fueron accidentales, sino cuidadosamente orquestadas. Aunque el resultado final aún estaba por decidirse, algo dentro de mí cambió. Por primera vez en semanas sentí un atisbo de esperanza. La sala de audiencias seguía siendo fría y hostil, pero ahora, la verdad, comenzaba a abrirse paso. Mientras los guardias me llevaban de regreso al centro de detención, las cadenas en mis muñecas parecían menos pesadas. Esa noche en la celda, mientras caminaba en círculos, comprendí que la batalla no estaba solo afuera, sino también dentro de mí. Necesitaba mantenerme fuerte, preservar la dignidad y la verdad, porque lo que Mariana había intentado destruir no podía borrarse tan fácilmente. Mis hijas,
Mis años de sacrificio y mi vida entera estaban en juego. Y aunque el miedo a la deportación me aplastaba, también sentí que la historia aún no había terminado. Cuando ya había aceptado que la palabra deportación sería mi sentencia, apareció una oportunidad que nadie esperaba. Un guardia vino a buscarme en la celda. Torres, tiene visita. Caminé encadenado, pensando que sería mi abogado para anunciarme el veredicto final. Pero al entrar en la sala de visitas, lo que encontré cambió todo. Era Rosa, una compañera de la bodega, una mujer mayor que siempre me trató como a un hijo. Sus ojos estaban rojos, pero brillaban con determinación. En sus manos traía un sobre grueso lleno de documentos, mensajes de texto de Mariana planeando entregarme a Lice, grabaciones donde se jactaba de manipular mi vida, y notas donde explicaba cómo debía actuar para debilitarme frente a la ley. Mi corazón se aceleró. Sentí una mezcla de miedo y esperanza que no podía describir. Rosa había guardado silencio durante meses, observando, esperando el momento adecuado. Ahora sostenía la evidencia que podía revertir mi destino. Mi abogado apenas podía creer lo que veía. «Con esto podemos pelear», murmuró, y por primera vez en semanas sentí un alivio real. La audiencia se transformó. El fiscal intentó presentar los mismos argumentos, pero mi abogado presentó la evidencia de Rosa. El juez tomó los documentos, los leyó atentamente y frunció el ceño. ¿Está diciendo que la denuncia que motivó esta detención fue producto de un conflicto personal?, preguntó. Mi abogado asintió, y Rosa fue llamada a testificar. Con voz firme, relató la manipulación de Mariana, cómo había usado la desconfianza para orquestar mi detención y apropiarse de mis ahorros. El juez permaneció en silencio unos segundos que parecieron eternos. Luego dijo, «Este caso no es común. El señor Torres ingresó sin autorización, pero la evidencia muestra que su detención fue motivada por intereses personales y no por la ley. Esto cambia el contexto». Esas palabras fueron un alivio inmenso. Por primera vez, alguien reconocía que la traición de Mariana había alterado todo, y que yo no era simplemente un infractor, sino una víctima de manipulación. El fiscal intentó objetar, alegando que la ley debía cumplirse sin importar las motivaciones personales. Pero el juez lo interrumpió. La ley se aplica con justicia, no con saña. Esa frase me hizo respirar por primera vez con tranquilidad en semanas. De regreso al centro, mientras las cadenas arrastraban mis pies, sentí que algo había cambiado dentro de mí. La esperanza había renacido, aunque aún quedara camino por recorrer. Esa noche, caminando en la celda, no solo pensé en mis hijas, sino en la fuerza que puede surgir cuando alguien, sin lazos de sangre, decide luchar por tu verdad. Rosa se convirtió en la prueba de que, incluso en la oscuridad más absoluta, un acto de justicia puede alterar el destino, y aunque la decisión final del juez aún estaba pendiente, comprendí que la traición de Mariana ya no tenía el control absoluto. La verdad comenzaba a abrirse paso, y con ella, la posibilidad de recuperar lo que creí perdido, mi dignidad, mi historia, y la oportunidad de estar con mis hijas nuevamente. La mañana de la audiencia final, desperté con el corazón encogido. La celda seguía helada, y el zumbido constante de las luces fluorescentes me recordaba que el tiempo corría en mi contra. Cada minuto que pasaba me acercaba a la posibilidad de ser deportado y separado de mis hijas. Caminé hacia la camioneta con las cadenas en los pies, sintiendo que cada paso era una decisión entre rendirme o pelear hasta el final. Al llegar a la sala, la tensión era palpable. El juez me observaba con su rostro imperturbable, pero algo había cambiado desde la última audiencia. La evidencia presentada por Rosa, cada mensaje y nota que demostraba la traición de Mariana, estaba sobre la mesa. El fiscal comenzó a hablar, pero su discurso sonaba vacío, menos convincente que antes. Mi abogado tomó la palabra, presentando todos los documentos y explicando cómo la detención había sido producto de manipulaciones personales, no de una acción legal legítima. El juez revisó cada página con detenimiento,
frunciendo el ceño mientras escuchaba el testimonio de Rosa. Su voz firme y clara describía la traición, la manipulación y cómo Mariana había orquestado la situación para quedarse con mis ahorros. Sus palabras hicieron eco en la sala, dejando claro que la acusación contra mí no era legítima, sino un acto calculado de venganza y codicia. El juez levantó la vista y pronunció palabras que sentí como un alivio que recorría todo mi cuerpo. Se ha demostrado que la detención del señor Torres fue producto de un conflicto personal. Se concede la suspensión temporal de la deportación y se ordena la revisión de su caso bajo el estatus de Cancellation of Removal. Mientras se evalúa su situación, podrá permanecer en el país. La noticia me dejó sin aliento. No era la libertad absoluta, pero era suficiente para abrazar a mis hijas y recuperar, aunque fuera temporalmente, la estabilidad que Mariana había intentado arrebatarme. Salí de la sala y vi a Mariana esperando afuera. Sus ojos rojos reflejaban culpa, miedo y quizás un poco de arrepentimiento. No dije nada. Mis hijas corrieron hacia mí y Sofía gritó, «¡Papi!», mientras me abrazaba con fuerza, seguida por Valeria que se colgó de mi cuello. Sentí que, por primera vez en semanas, el peso en mi pecho se aligeraba. Los días siguientes fueron de reconstrucción. Volví a buscar trabajo, esta vez más cauteloso, y aunque la relación con Mariana estaba marcada por la traición, aprendí a poner límites claros. Cada sonrisa de mis hijas, cada llamada de mi madre en México agradeciendo las remesas, me recordaba por qué había luchado y por qué aún debía seguir haciéndolo. La lección fue profunda. Aprendí que la traición puede venir de quienes más amas, que la confianza puede ser rota por completo, pero que la verdad siempre encuentra un camino. Rosa se convirtió en un símbolo de justicia inesperada, alguien que demostró que no todo el mundo permanece indiferente ante la injusticia. Cuando cierro los ojos, veo todos los años de sacrificio, los dólares enviados, las noches trabajando hasta cansarme, y entiendo que, aunque me arrebataron mucho, la dignidad, el amor por mis hijas y la fuerza para contar mi historia, no me la pudieron quitar. La traición de Mariana dejó cicatrices profundas, pero también enseñanzas que nadie podrá borrar. Ahora camino con cautela, consciente de que la situación sigue siendo frágil, pero con la certeza de que mientras pueda respirar y mis hijas necesiten de mí, nunca me rendiré. Cada día es una batalla, pero también una oportunidad de reconstruir lo que el miedo y la traición intentaron destruir. Ahora que todo ha pasado, me siento frente a este recuerdo como quien contempla una herida abierta que nunca termina de cicatrizar. La deportación que casi se consumó, las cadenas en mis muñecas, las noches heladas en la celda, todo eso me marcó, pero lo que realmente me destrozó fue la traición de Mariana. No fueron los agentes con chalecos oscuros ni las rejas metálicas lo que me quebraron. Fue escuchar de la mujer que compartía mi cama, que había llamado a inmigración y que se quedaba con mis ahorros. Esa frase, tan simple y tan cruel, borró de un golpe todos los años de sacrificio y amor que yo había puesto en nuestras vidas. Recuerdo cada paso desde que crucé la frontera en 2010. El desierto abrasador, los pies llenos de ampollas, la sed que casi me hacía perder la razón. Recuerdo las noches en colchones compartidos, los turnos interminables en cocinas grasientas, los días cargando cajas hasta que me sangraban las manos. Y sobre todo, recuerdo las remesas enviadas con billetes arrugados, cada dólar guardado como un ladrillo invisible en la casa de mi madre en México. Ese era mi orgullo, saber que con mi esfuerzo, mi familia sobrevivía, que mis hermanos estudiaban, que mis hijas en Houston podían tener un techo y comida en la mesa. Pero Mariana convirtió todo eso en un arma contra mí. Me vigiló, me manipuló, me cuestionó hasta desgastarme. Y al final, cuando más vulnerable estaba, marcó el número que selló mi destino. Su traición no fue un error ni un impulso. Fue un plan frío y calculado. Y esa certeza es lo que más me duele. No me derrotó el sistema. Me derrotó la persona
que más debía protegerme. Sin embargo, aprendí algo que nunca olvidaré. La verdad, aunque tarde, siempre encuentra la manera de abrirse paso. Rosa fue la prueba de ello. Una mujer sin lazos de sangre, sin obligaciones hacia mí, decidió arriesgarse para mostrar la verdad y exponer la mentira. Ella me enseñó que la justicia puede venir de los lugares más inesperados y que aún en la oscuridad más absoluta siempre existe alguien dispuesto a tender una mano. Hoy miro a Sofía y a Valeria y sé que son la razón por la que sigo de pie. Sus sonrisas, sus abrazos, sus voces llamándome papi, me recuerdan que todo sacrificio valió la pena, incluso si fue usado en mi contra. Pienso en el día en que sean mayores y me pregunten qué pasó, por qué desaparecí por un tiempo, por qué la casa estuvo tan llena de silencio. Les diré la verdad, pero no como una historia de derrota, sino como una lección de resistencia. Que su padre fue traicionado, que casi lo borraron, pero que nunca dejó de luchar por ellas. También pienso en los ahorros que Mariana se quedó. Podrán haberme quitado el dinero, los recibos, los años de esfuerzo acumulados en sobres escondidos, pero nunca podrán quitarme la dignidad ni la memoria de lo que hice. Cada dólar que gané fue real, cada sacrificio existió, y aunque no pueda recuperarlos, nadie puede borrar la historia escrita en mis manos callosas y en mi espalda cansada. El futuro sigue incierto. Sigo caminando sobre una cuerda floja, entre la posibilidad de permanecer aquí y el riesgo de que todo vuelva a empezar. Pero ahora lo enfrento con otra mirada. Aprendí que incluso en la traición más cruel hay espacio para la esperanza. Aprendí que la familia no siempre es de sangre, que la lealtad puede nacer de corazones honestos como el de Rosa. Y sobre todo aprendí que mi historia no es solo mía, es la de miles que, como yo, cruzaron la frontera buscando una vida mejor y encontraron obstáculos, abusos y traiciones. Por eso sigo contando lo que viví, porque quiero que quede claro que no somos números en expedientes, ni sombras que trabajan en silencio. Somos seres humanos, con sueños, con sacrificios, con familias que dependen de nosotros. Mi voz, quebrada pero firme, es mi arma para que nadie olvide que detrás de cada caso hay un corazón que late y una historia que merece ser escuchada. Y aunque todavía cargo con la herida de la traición, también cargo con la fuerza del amor de mis hijas y con la certeza de que sobreviví. Y mientras ellas necesiten de mí, mientras yo pueda respirar, no habrá cadena, ni traición, ni celda que logre destruirme del todo.